Hola, mi nombre es Mike. Tengo 18 años y actualmente vivo con mi abuela en una pequeña casa en Salto, Uruguay. En realidad mi abuela y yo nos trasladamos aquí hace un mes por algunos problemas familiares que tuvimos hace unos años atrás. Ya que en realidad nací y crecí en Luisiana, Estados Unidos, muy lejos de aquí. En fin, les contaré mi historia, lo que me sucedió hace 4 años atrás y cómo fue que terminé viviendo con mi abuela tan lejos de donde antes vivía. Todo empezó cuando nos mudamos de casa en Luisiana a una que estaba cerca de la anterior. Era una tarde de verano, había un sol casi asfixiante. Mis padres y yo nos preparábamos para ir a la casa de mi abuela, que estaba enferma, y luego de visitarla iríamos a un arroyo que quedaba cerca. Yo estaba juntando mis cosas cuando fui al garaje en el fondo de la nueva casa a buscar una pelota y otras cosas que iba a llevar. Y entre cajas y cajas, una sobresalió de ellas. Me subí a un banco que había y la tomé. Bajé con ella. Era una caja pequeña, como una caja de recuerdos o algo por el estilo. Lo primero que hice fue tratar de abrirla, pero no pude hacerlo, ya que estaba cerrada. Impulsado por la curiosidad de saber lo que contenía esa misteriosa cajita, tomé un alambre pequeño que tenía para abrir un armario de mi cuarto, con la cerradura algo rota. Lo introduje en un pequeño candado que tenía la cajita. Le di un par de vueltas y se abrió por fin. Al abrirla me sorprendí un poco de lo que vi ahí adentro. Había un muñeco de trapos. Se notaba a simple vista que era hecho a mano, ya que tenía algunos hilos salidos. Era bastante antiguo al parecer, ya que tenía algo de polvo dentro y fuera de la caja, y además vestía prendas algo viejas. Tenía un enterito de jean azul, unas medias negras que le llegaban como hasta las rodillas, los ojos eran un par de botones negros, y su boca estaba cosida con puntos. Enseguida tomé el muñeco y se lo llevé a mi madre, que ya estaba metiendo al auto las últimas cosas que llevaría. Se lo mostré y le pregunté si ella sabía a quién le pertenecía el muñeco, pero mi madre me dijo que ella nunca lo había visto, pero que tal vez los antiguos residentes de la casa lo olvidaron. Antes de irnos por una semana a la casa de mi abuela, mi mamá le pidió a una vecina si podía cuidar de la casa y del gato que teníamos. Nuestra vecina aceptó, y nosotros nos fuimos en el auto a la casa de la madre de mi papá. Por supuesto, llevé el muñeco conmigo. Al llegar a la casa de mi abuela, pasé la mayor parte del tiempo aburrido afuera. Solo miraba el muñeco de trapos y jugaba con él. En una ocasión lo dejé sobre una silla que había afuera para ir al baño. Fui, y cuando volví a tomar el muñeco, ya no estaba. Me pareció algo extraño, ya que no había algún otro niño aparte de mí en la casa que aún jugase con muñecos. Tampoco mi abuela tenía mascotas ni nada. Entonces le pregunté a mi madre si lo había visto, y ella me respondió que ni sabía que lo había traído. Entonces me senté a mirar la televisión y se me olvidó el muñeco por completo. No le di más importancia. Al pasar 2 días de nuestra visita a la abuela, llamaron por teléfono y yo atendí. Era una voz masculina que preguntaba por mi padre. Enseguida le pasé el teléfono y quedé mirando a mi padre mientras él escuchaba lo que el señor le decía. Mi padre puso una cara de asombro, una que nunca lo había visto hacer. Enseguida colgó. Le pregunté qué era lo que había pasado. Él me dijo, debemos volver a casa. Y enseguida fue a buscar a mi madre, que estaba en un cuarto. Cuando salieron, noté algo de tristeza en sus ojos. Traté de preguntar qué era lo que pasaba, qué le había dicho mi padre a ese hombre por teléfono. Pero ni mi padre ni mi madre me lo querían decir. Solo decían, sube al auto, debemos irnos. Me subí al auto, mi padre arrancó, y tanto él como mi madre iban en silencio. Al llegar a la casa vi que estaba rodeada por una cinta amarilla de la policía, que decía no pasar. Sabía que algo muy raro había pasado, algo malo, pero no sabía qué. Mis padres y un policía entraron a la casa unos minutos.
y luego mi madre salió lagrimeando de la casa. Mi padre y el policía salieron detrás. Entonces corrí, crucé la cinta y entré a la casa. Lo que vi de golpe casi me deja mudo. No podía moverme, pero tampoco quería verlo. En el suelo, ahí tirado, estaba el cuerpo de la muchacha que había cuidado la casa. Estaba toda ensangrentada y tenía como puñaladas por casi todo el cuerpo. Esa escena era la más aterradora que había visto en mi vida. Cuando por fin pude moverme, reaccioné, huí del lugar, corrí afuera tan rápido como pude y vi que un policía ya venía a buscarme apresurándose. Paré afuera y luego fui a una hamaca en la que siempre me sentaba a descansar. Quedé alrededor de media hora pensando en aquella horrible escena, cuando de repente miré a un lado, y creía que ya nada podía superar lo sucedido, pero así fue. Quedé perplejo viendo lo que creía ya no podría verlo más, tirado en el suelo junto a mí, con una nota pegada en la cabeza. Estaba el muñeco de trapos. Lo tomé y leí la nota que traía en él. Lo que leí nuevamente me dejó perplejo. La nota decía: "No debiste sacarme de ahí, Mr. Higgins". No creí en lo que decía la nota. Creí que solo era una mala y pesada broma de alguien, pero para asegurarme, sin decirle a nadie, tomé el muñeco y busqué la caja y lo metí ahí adentro, cerrándola con candado. La dejé en el garaje y volvimos con mis padres a la casa de mi abuela, ya que obviamente no podíamos quedarnos en nuestra casa por al menos un par de días. Pasaron 2 días en la casa de mi abuela, y cuando mis padres me llamaron diciéndome que volveríamos a casa y todo estaría bien. Fueron 20 minutos de viaje antes de por fin llegar a casa. Al llegar era de noche, por lo que solo nos sentamos a cenar. Conversamos normalmente y luego subí a mi cuarto. Me dejé caer en la cama ya que estaba bastante cansado. Y me dormí pensando en cómo era posible que el muñeco de trapos haya pasado de estar en la casa de mi abuela a mi casa. A la mañana siguiente sonó el despertador, y un rayo de luz que entraba por la ventana hizo que me levantara. Fui al baño medio dormido, me lavé la cara y al mirar al frente en el espejo, vi algo que me hizo salir asustado del baño. Ahí en el espejo, había algo escrito con rojo. Parecía ser lápiz labial de mi madre. Ahí decía: "Ya es tarde. Estoy libre. Mr. Higgins". Al salir asustado del baño, me dirigí de nuevo a mi habitación, y lo que vi no me agradó para nada. Me puso los pelos de punta ver que en mi repisa, a un lado de mi cama, estaba el muñeco de trapos, sentado frente a la lámpara de mesa con una sonrisa aterradora, que le dividía el rostro en dos. Aún más asustado quedé al darme cuenta de que él escribía las notas. El que asesinó a la muchacha que había quedado cuidando de nuestra casa no era otro más que el mismo maldito muñeco. Convencido y asustado, bajé las escaleras corriendo para decirles a mis padres que debíamos irnos de ahí. Pero, al bajar, como decía la nota en el espejo, ya era tarde, demasiado tarde. Mis padres estaban en el suelo, ensangrentados igual a la muchacha. Subí las escaleras corriendo de nuevo, asustadísimo y llorando. Estaba en pánico y temía entrar a mi cuarto, pero tenía que hacerlo ya que ahí estaba el teléfono para llamar a emergencias. Entré llorando y tomé el teléfono. No podía hablar. Llamé a emergencias y solo les di la dirección y corrí del cuarto. Cuando estaba cerrando la puerta apenas se veía el muñeco, pero claramente vi que en la mano derecha sostenía una pequeña hacha como de juguete. Corrí del lugar y al salir ya estaba la policía. Me preguntaron qué es lo que había sucedido y se los conté todo. No sé si me habrían creído,
pero yo nunca más volví ni volveré a esa casa en toda mi vida. Desde ese día necesité cerca de 2 años de terapia y recuperación. Cuando por fin salí, sabiendo que no tendría que volver a terapia, me fui tranquilo a la casa donde vivía mi abuela. Al llegar, ella estaba en la puerta esperándome. Corrí y la abracé fuerte. Luego de conversar por horas, me acosté. Me dormí, y a la mañana siguiente verifiqué que todo estaba bien, y suspiré. Han pasado otros 2 años, y nada raro ha sucedido todavía. Pero aún así no podré estar del todo tranquilo nunca más, ya que he visto noticias extrañas sobre muertes repentinas en distintas partes del país, en el que vivía en ese entonces, Estados Unidos. Y yo sé quién es ese maldito asesino. Y tú deberías tener cuidado. Él podría estar buscándote o buscando a alguno de tus familiares. Te recomiendo estar alerta, ya que en una de las noticias de extrañas muertes que vi, dijeron que habían encontrado una rara nota que al parecer dejó el asesino, y la nota decía: estuve muchos años encerrado, y ahora que estoy libre, voy a divertirme. Mr. Higgins. Quiero tratar de ayudar a cualquier otra persona que pueda experimentar lo que hice el lunes por la noche. Todavía no sé cómo escapé de ellos. No rompí mi rutina habitual. Cuando regresé del trabajo ese lunes, entré inmediatamente. Fui recibido por mi pastor alemán, Max. Sin embargo, llegué más tarde de lo habitual, ya que un accidente en el camino me había retrasado un poco. Me di cuenta de que Max estaba hambriento cuando arañó su tazón poco después de mi llegada. Lo llené con una mezcla picante de cordero y vegetales, mientras lograba que se sentara. Una vez que su hocico estaba enterrado en su tazón, me preparé mi cena. Después de haber comido, nos sentamos y vimos televisión un rato en lo que digeríamos la comida. Más tarde esa misma noche, agarré la correa de Max y salimos a nuestra caminata nocturna. Caminaba la misma ruta todos los días, normalmente alrededor de 1 hora. Cruzamos la carretera y tomamos un sendero boscoso que eventualmente nos llevaría de regreso a una carretera principal para volver a casa. Tenía mi linterna conmigo para que no me inquietara demasiado la oscuridad que el bosque arrojaba sobre nosotros. También me sentía a gusto con Max a mi lado. Era muy tierno, especialmente conmigo al igual que con otras personas, pero si se sentía amenazado, sé que nos protegería ferozmente a los dos. Estábamos a la mitad del camino arbolado, cuando un grito angustioso rasgó los árboles distantes por delante. Salté, agarrando la linterna con firmeza, mientras la pasaba de lado a lado a través del follaje. Max ladraba furiosamente mientras yo trataba de calmarlo. No quería llamar la atención innecesariamente sobre nuestra presencia. Max se calmó después de que le di algunas croquetas que había escondido en una bolsa. Luego nos aventuramos con cautela más dentro del bosque. Me decía a mí mismo que probablemente solo eran niños jugando, pero comencé a sentirme muy inquieto, como si cada hueso de mi cuerpo deseara que me diera la vuelta. Los sonidos volvieron a hacer eco a nuestro alrededor. Esta vez 2 gritos espeluznantes irradiados hacia mí. Sonaban más fuertes, más cercanos y más maníacos. Max ahora parecía asustado, con la cola apoyada entre las piernas. Traté de tranquilizarlo lo mejor que pude mientras se paraba detrás de mí. Luego, un gruñido llegó áspero a través de sus dientes apretados. Encendí mi linterna arriba y abajo de los densos arbustos a 30 yardas de donde estaba parado.
El susurro de las hojas y el sonido de las ramitas rompiéndose bajo el lento movimiento fue lo único que mis oídos pudieron escuchar. De repente, apareciendo desde dentro de los arbustos delante de mí, 3 pares de ojos amarillos brillantes me miraban fijamente. Max de repente salió disparado detrás de mí. Lo llamé, pero sus pisadas y ladridos se perdieron entre la distancia. Debería haberlo seguido, pero simplemente no podía moverme, como si todos mis músculos se hubieran vuelto de piedra. Cada vez que enfocaba la luz en los ojos que me observaban, desaparecían instantáneamente. Pronto reaparecerían con la misma rapidez, pero desde una ubicación diferente, desde dentro de las ramas retorcidas. Figuras sombrías parecieron bailar y distorsionarse dentro de los espesos arbustos cubiertos de maleza. Los pocos que se extendían dejaban ramitas cubiertas que se balanceaban hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado. Las hojas secas comenzaron a crujir y sonar justo antes de que todo se silenciara. Mi respiración corta y temblorosa y las venas palpitantes alrededor de mis oídos eran las únicas cosas que podía escuchar, mientras el miedo se apoderaba de mi cuerpo. Por el miedo, cometí mi primer grave error. Miré hacia atrás, buscando algún tipo de escape. Cuando volví a mirar hacia los arbustos, me encontré con 3 hombres. Bueno, hombres en el sentido más amplio de la palabra. Eran más como criaturas salvajes, encaramadas a 4 patas, medio sumergidas por las delgadas ramas y hojas que les rodeaban. Mi luz expuso su espeso cabello negro, que cubría casi la totalidad de sus cuerpos flacos, rostros cubiertos de sangre, suciedad y mechones de cabello. Sus rasgos eran humanos e inhumanos al mismo tiempo, con labios delgados y pálidos que agarraban con fuerza unos dientes puntiagudos y manchados de sangre. Sus ojos brillaban de color ámbar, con penetrantes pupilas ovaladas negras en el centro. Estaban por el momento inmóviles. Su piel manchada y magullada emitía un fino vapor. Entonces cometí mi segundo error. Casi instintivamente, di vuelta y eché a correr. Podía escuchar el sonido de sus pasos apresurados, acercándose rápidamente. El sonido de la tierra golpeando y los palos rotos se hizo más fuerte, mientras rezaba para poder mantener el equilibrio a través del camino cubierto de raíces. Miré hacia atrás, ya que una vez más estaban inmóviles, todos mirando profundamente a los ojos. Me detuve para recuperar el aliento después de darme cuenta de que solo se movían una vez que había dejado de mirarlos. Retrocedí lentamente, levantando los pies para no tropezar en el proceso. Miré detrás de mí rápidamente cuando vi el resplandor de las luces en la calle, exponiendo la salida del bosque. Lancé mi cabeza hacia adelante cuando escuché su movimiento merodeador. Pero de nuevo todos se quedaron inquietantemente quietos. Continué caminando con cuidado hacia atrás cuando mi linterna comenzó a parpadear. Entonces, la linterna, mi única fuente de luz, me había fallado. Luego escuché los gritos rugientes armonizados de los 3 depredadores frente a mí. Les arrojé mi linterna con ira y desesperación, y procedí a correr hacia el camino iluminado. El sonido de las extremidades que se arrastraban rápidamente y sus gritos erráticos se hicieron más y más fuertes. Justo antes de llegar al borde de la salida, sentí un dolor agudo en la parte inferior de la pierna derecha, cuando una mano con garras me agarró el tobillo. Caí. Mi cabeza y mi torso estaban a mitad de camino. Me giré y los miré a todos. Estaban congelados, mientras miraba hacia abajo para ver las garras de las criaturas de plomo incrustadas en mi pierna.
Luego la sangre goteaba y goteaba sobre la tierra. Mi cuerpo y mi aliento temblaron de miedo. Justo cuando mi visión comenzó a desvanecerse, escuché un gruñido detrás de mí. Max saltó sobre mi cuerpo y se aferró al brazo huesudo de la criatura que estaba unido a mí. Noté que Max ya tenía sangre alrededor de la boca, como si acabara de atacar algo más. Los ojos muy abiertos de la criatura estaban fijos en los míos, ya que abrió su boca normalmente y dejó escapar un grito ensordecedor. Su agonizante agarre en mi pierna se soltó de repente, mientras la cabeza de Max sacudía ese brazo como una muñeca de trapo. Me arrastré hacia atrás en el camino, envuelto en el brillo naranja de la farola de arriba. Max soltó a la criatura, que ahora yacía inmóvil en el suelo. Ahora había 3 criaturas encorvadas detrás de mí. Max gruñó y gruñó mientras me protegía. Luego crucé cojeando el camino hacia mi casa. En ese momento me di cuenta de que Max no se había escapado y me había dejado antes. Había estado persiguiendo a otra de esas criaturas aterradoras que se acercaban sigilosamente detrás de nosotros. Por lo que parece, lo atrapó justo antes de volver en mi ayuda. Le debo mi vida a mi mejor amigo Max. Él realmente me salvó esa noche. Llegué a casa y limpié mis heridas y llamé a la policía. Les dije lo que vi. Les mostré mi sangre en la apertura del sendero y cómo se veían estas criaturas. Enviaron un equipo no mucho después para despejar el bosque, pero no encontraron nada más que un rastro de sangre que goteaba, que rápidamente se disipó en el follaje. Todavía los veo desde mi ventana por las noches. Sus ojos ámbar aparecen desde lo profundo del bosque. Todavía no sé qué eran esas criaturas y por qué solo se movían en la oscuridad. Todo lo que sé es que esa noche será la última vez que vuelva a entrar en el bosque. Cuando salí afuera, Sandy estaba justo al borde del pequeño estanque, agachada de cuclillas sobre sus pequeñas y brillantes botas púrpuras. «Sandy», dije, mientras recogía algunos platos sucios más de la mesa del jardín. «¿Qué estás haciendo ahí, cariño?». Ella no me miró, tan solo me respondió con esa adorable voz de niña de 4 años, que nunca me cansaré de oír. «Jugando a los barcos, mami». Dejé los platos de nuevo en la mesa y me acerqué hasta ella. Desde la hierba vi un diminuto barquito de papel meciéndose hasta el centro del estanque, navegando gracias a la inercia que le habría dado el empujón de mi hija. «Cariño, ¿dónde has aprendido a hacer barquitos?», le pregunté, agachándome junto a ella. «Ranito», dijo y me abrazó. «Ranito vive en el estanque. A Ranito y a mí nos encanta jugar a los barcos». Y luego salió corriendo en dirección a casa. ¿No es adorable?, pensé. Pero una parte de mí no dejaba de preguntarse cómo había hecho de un barco de papel como ese. Ella aún estaba en preescolar. Esa misma noche, me despertó un grito que reconocí incluso dormida. El de mi pequeña niña. Venía del exterior de la casa. Corrí fuera de mi habitación con las luces apagadas, bajé las escaleras y salí por la puerta al patio trasero. «¡Sandy!», grité. «¡Sandy!». Las pequeñas huellas llevaban algo blanco y arrugado al borde del estanque, manchado de tierra húmeda y lleno de hierba. Despacio me acerqué a ello hasta recogerlo. Era el barco de papel de Sandy, húmedo y deshecho, y debajo de esta, una huella palmeada enorme, la primera de un rastro que llevaba al centro del estanque.
donde aún flotaba una pequeña y brillante bota morada.